este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos, haciéndoles compañía y estábamos tratando de hacer un raconto de todo lo que pasó a nivel parlamentario. No se asusten a lo largo de esta semana, toda la actividad y las comisiones que hubo. Porque bueno, claro, después la atención se la termina llevando casi en exclusiva. Paren que me acomodo acá el cable. Lo que pasa que fue muy gracioso porque quedé cableada con la cartera como la maestra de Gasalla, ¿se acuerdan? Entonces iba a hacer el noticiero con la cartera colgando. Entonces me estoy acomodando un poquito. Pero claro, después la atención se la termina llevando casi en exclusiva a la sesión y hubo otros temas que ahora vamos a repasar. Porque los viernes son un poco para hacer un raconto de todo lo que dejó la semana parlamentaria y un viernes que, bueno, también trae noticias de otro tipo que en un rato vamos a estar, obviamente, analizando desde el punto de vista parlamentario. Porque, bueno, siempre tiene su coletazo y su bajada o su interpretación acá en el Congreso. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿De dónde sacaste ese vaso térmico que dice diputado? Yo quiero uno. Hay varios compañeros que tenemos. Pues yo te pregunté a vos, no en papeles a vos. Un regalo de años anteriores. Sí, hay quienes reciben premios y quienes reciben vasos. Regalos. En realidad te tenés que sumar más al grupo y te vamos a empezar a incluir en los regalos. Sí, era por parece ahí. que el regalo del Día del Periodista no te va muy rápido. ¿Qué año? Hace un par de años ya. 2 años hace que lo tenemos. Pero fueron a la sala de periodistas a regalarte ese vaso. No, hubo una citación ¿Acá? por el Día del Periodista y bueno. Pero acá en el canal no. No, en el canal no. No, es en el Palacio. Debiste haber sido citada. No. A ver, mostrámelo de cerca, por favor. No te lo voy a echar. No. Está bueno, che. Mirá. Sí. Tiene como un botoncito. Miren, es lindo. Para el auto es muy bueno. Sí, para el auto es muy bueno. Para el auto y es muy tiene bueno. la representación del icono de, bueno, obviamente. Sí, el loguito de diputados. Ahí estoy haciéndolo mal. Ahí Un está. café Yo- y te... Me gusta porque... Bebida alcohólica no llevas acá. No. No es Gatorade. Es agua, simplemente. Es agua. Agua, pero mantiene el frío, entonces está bueno. Bueno, está bueno. Vos también tenés Sí, lo tengo, lo uso bastante. Bueno, ¿y No qué? lo traigo, digamos. pero lo Entonces uso tengo que bastante. hacer el reclamo ¿dónde Y mando te el tienen que mail? invitar Y ya, al no sé, próximo Día de Periodista y tenés que ir, nada de no puedo ahora, te van a invitar Pero, seguramente. ¿hay comida? Si hay comida, hay regalos Fundamentalmente. y hay bebidas, en ese no alcohólicas. Bueno, obviamente. muy bien entonces por la Cámara de Diputados que reconoce a nuestros periodistas parlamentarios. Así es. Sí. Eso está bueno. A fin de año y el Día del Periodista siempre hay una invitación. ¿Se dan de tanto en tanto una vuelta por la sala de periodistas acá? Sí, Enfrente está. toda la semana. Sí. Vas toda la semana. Sí, vamos todos. Y son así como rockstars ahora cuando llegan a la sala de prensa porque... Nos ven siempre, Somos ¿eh? los mismos que estamos acá. Bueno, No hay sí, yo voy a hacer las compras y soy la misma que está No, acá, digo, pero... los que nos vemos en la sala somos los mismos que nos cruzamos aquí en los pasillos del canal. Ah, no, pero hay otros también. Yo me acuerdo de otros personajes de la sala de prensa de Ha cambiado, Congreso de la ha cambiado. Nación un poco. Ha cambiado que mucho. no están acá en el canal, que Ha no es el cambiado elenco mucho. estable. Ha cambiado mucho, ya la tecnología hace Por que ejemplo, el sean- compañero Gonzalo Asís, Sí, va seguido a las sesiones, va. le mando un saludo, que es... Sí, no sé si nos consideramos rockstars ahora. No sé si la pregunta Claro, original fue esa. sí, no los paran por los pasillos. ¡Ah, qué haces, Ayer me Giorgetti? paró A ver, Epa. ¿quién? Una personalidad del Senado y me Sí. dijo, ahora te veo en la tele. Ah, una personalidad. Un empleado- es un empleado, Un no empleado un que senador. yo conocía también de cubrir el Senado. El peluquero del senador Pichetto, por ejemplo. Me paró ayer. Mirá qué buen dato. Mirá, ¿y qué le cortan el despacho, el pelo? No, el Senado tenía una peluquería Me muero. muy cerquita de donde se ingresa al recinto del Senado, que ahora la han transformado en un salón de mujeres. En reconocimiento por el Día de la Mujer, lo inauguraron el 8 de marzo. Ah, pero no es que te hacen ahí las manos y está Tienen peluquería. Ahora diputados no sé si está, porque en las últimas reformas creo que también se fue la peluquería, pero en el Senado había una peluquería para que los senadores utilicen, digamos. Llamaban y decían, va a ir el senador tal, a cortarse el pelo, y iba a la peluquería. Y está bueno porque, espera, fuera de broma. Y la Cámara de Diputados tiene, no sé si sigue teniendo, pero también tenía. Y obviamente hay uno para hombres y uno para mujeres en el Senado. O por lo menos había hasta antes de la pandemia, ahora cambió un poco. Yo te juro, la peluquería no. ¿Nunca habías escuchado? No la vi tampoco. O sea, ni la vi Ya ni querés sabía ir, ¿no? que existía.
¿Qué me querés decir? ¿Estoy despeinada? No, digo que Eso que hoy sí, me pues. peinó un profesional, pero no me peiné sola. No, digo porque querés conocer, querés que te atiendan. qué sé yo. Porque, bueno, algunos recovecos sí conozco. ¿Has ido al Palacio vos desde que estás en TTV? Sí, ¿Sí? sí, al de justicia. No, sí, fui. La próxima sesión andá, date una vuelta. ¿Pero qué te pensás? Así Pero nos de preguntás verdad te siempre. digo, vos, por ejemplo, Sí. digo, vos, hay vida después de después yo te de dije en la la sesión. actividad parlamentaria, yo te consulto. Pero yo te digo en la sesión, no te digo Sí. un viernes a la tarde, no te digo hoy, te digo en la sesión, la próxima sesión, date una vuelta. Sí. Bueno. Bueno, los Estás bien. invitada. Bueno, Lo- mira, sí, no, fui y me acuerdo, porque me acuerdo mucho es verdad lo que decís vos, ha cambiado mucho la modalidad, la conformación, pero lo que yo sí he aprendido estando acá es impresionante la cantidad de profesionales de otras áreas que uno ni se imagina que trabajan aquí. Por ejemplo, Claro. para el que no sabe, funciona un jardín de infantes que es Claro. buenísimo, aquí dentro del Cerquita anexo. donde estamos. Claro, es acá cerquita, de hecho a veces se escucha y vos decís, qué lindo, por ejemplo, yo siempre me cruzo una chica que trabaja en seguridad, que entra ya con su uniforme de seguridad, con su walkie-talkie que le dan indicaciones y va de la mano con su nene, debe tener 3 años, y van recorriendo todo el anexo hasta que dejan a sus hijos hasta que deja al nene en el jardín. Después, bueno, sí, toda la parte, mucho lo hemos recorrido con el móvil. Claro, sí. La parte como de restauración del edificio, de las obras de arte, de los objetos que deben tener, 2 siglos de fácil Podríamos de averiguar antigüedad. si sigue la peluquería, porque la última. Lo de la re- pelu no sabía. La última reforma de diputados que hicieron todo el bajo recinto fue, estoy hablando de 2018, 2017, hicieron todo un salón nuevo abajo del recinto, que hoy es uno de los salones más nuevos y que se usan para distintos eventos. Ahí habían reformado todo y se había sacado la peluquería. No sé si la volvieron a poner en otro lugar o si no hay más peluquería en Claro. diputados. En el Senado sigue estando y me enteré ayer porque el peluquero, uno de los peluqueros me cruzó por la calle y me saludó y me dijo, te veo en la tele. Y no te dijo, cuando quieras venirte a hacer un Sí, cortecito. Sí, igual, no para hacerme cortecito, pero es muy interesante los peluqueros porque le logran charlas informales con los legisladores. ¿Te El tiró pe- data el peluquero del Senado? En su momento iba a buscar data. Que acaba de revelar una fuente, digamos, es una cosa Claro, la muy verdad. fuerte. La pero de verdad. cosas. Tenés que decir que no. No, pero sabes que eran testimonios de color para tener. Con razón yo leía cada No, porque cosa. aparte, escúchame, por ejemplo, yo soy tu No eran peluquera. Voy a informaciones hacer políticas. algo de acting. Espera, acompáñame Sí. ahí un segundo. Y después Esperá, perdón. generar una relación. Yo soy tu peluquera. Dale. No se No dije desesperen, quién esto era. es televisión. Vos agarrás el celular, vos sos el senador, el senador O sea, cantando. sí, y yo sí, te estoy la haciendo capa. así, Dale. ¿entendés? Y te relojeo el celular para hacerte que estás mandando algo. Así, Entonces yo estoy así sesión. y todo tranqui, y le hago así la patilla y le voy viendo ahí, ¿me entendés? Le Ustedes relojeo. no hablan, se transforma en un diván. Pero totalmente, pero vuelvo a mi lugar, lo hago muy lenta, no se puede hacer más lento, como decía René Laván. Después te cruzás a Marcos y le contás qué decía mi celular. Sí. ¿Eh? Estarías igual nunca violando mi intimidad. Cantando, porque Sabías, vos vos vas te a- puedo Bueno, pero denunciar. bueno, sí, claro. Pero Claro, digamos. Cantando vos vas a La empezar intimidad del celular. De hecho, no se puede pero sacar te puedo fotos. ahí chusmetear. No, lo que te acabas de describir es una violación a la intimidad. De hecho, hay No te lo antecedentes- tomes así, Te van a llamar a la cantando. Comisión de Juicio antecedentes creo que fue una sesión también en el Senado, donde las fotos, si la foto muestra El lo que diputado dice, con lo vos, que ¿te dice, acordás? claro, si la foto muestra lo que dice, y también en diputados, lo que dice el celular, lo que dice una tablet, No, estarías sí, violando. eso es la gravísimo. intimidad. Pero bueno, No, pero vos es acabas de cierto ver que- lo que yo estaba No, chateando, pará, porque- cuánto voy a pagar, todas esas cosas, digamos, no lo podés contar. ¿verdad? Cantando ahí corriendo a la peluquería, ir a buscar datos. No sacaba información política. No, ahora se te cae. No. No, Contaste que no, tenías pero tu sí puede decirle, por ejemplo, si lo ve, con, Lo qué, de- con sí, qué estado no, de ánimo. Este buen humor, este buena Bueno, onda. vino este- preocupado, venía de una reunión, vino un segundito, se retocó la patilla, pues se tenía No, que ir a una mamá, reunión también del dijo Que se Sí. tenía que ir a hablar con el jefe del otro bloque para negociar una ley, ahí escribí. Claro, No, eso cosas no. así. No, eso. No, Tanta pero más data no. más perfil de este es buena onda, vienen con ganas de hablar. Sí, ¿Quién sí. es el senador mala onda? A ver. No, pero estoy hablando de. No, pero ¿por qué tiene que están ser él quien es el mala onda? casi Porque ni sería una están. apreciación Yo me personal. acuerdo que sí me decía que Pichetto lo usaba mucho en ese momento, que ahora no está más. La pelu. Sí. Sí, Que, tenía por una ejemplo, imagen muy prolija, Pichetto, es verdad. me servía para saber cómo era el accionar de los.
llamaba, voy que me tengo que cortar el pelo porque tengo que ir a un tal canal de televisión que tengo una entrevista, entonces pasaba... Está bien. Lo utilizaban de esa manera, bueno, digamos. Está bueno, es divertido. Es como el lado B de todo lo que pasa acá, que es un... Estamos hablando que con una estructura mínima de un empleado. Y aparte dejaban propina a los legisladores. Claro, a los se puede solucionar la situación de un montón de senadores y de esa manera que no viven acá en su mayoría. Bien. Entonces no tienen que buscar claro, un peluquero. Eso estaba pensando. Claro que tiene sentido, obvio. Bueno, vamos a meternos en lo que dejó la sesión. Hubo uno de los temas particularmente que tiene que ver con aprobar una ley que contemple toda la situación que atraviesa una pareja de papás cuando recibe el diagnóstico que su hijo tiene síndrome de Down, que tiene trisonomía del cromosoma 21, que es que en vez de tener un par de cromosomas 21, tiene tres cromosomas, y eso significa indubitablemente que ese chico viene al mundo con la condición de síndrome de Down. Cuando esa situación ocurre, muchos papás y muchas mamás lo que contaban es que se sentían realmente desahuciados. Es una noticia que sucumbe, es una noticia que desordena, porque nadie espera, salvo algún antecedente, en verdad nadie espera que su hijo venga con esa condición. Vamos a repasar primero, porque Mauri trae resumido en placas lo que produjo y lo que va a cambiar ese proyecto de ley, pero vamos a compartir antes todas las opiniones que ha traído esta iniciativa que fue aprobada en la última sesión. En consideración en general el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Tiene como objetivo, en realidad, discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en la forma, en el sistema de salud y el vínculo entre el sistema de salud, sus integrantes, el equipo y las personas. La verdad que específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en un vínculo médico-paciente, médico-usuario, una relación diferente. Quiero decir la importancia que tiene este proyecto de ley, que fue impulsada por familiares, padres, madres, organizaciones como ASDRA, donde nos interpela no solo cómo formamos a los equipos de salud, sino cómo organizamos el sistema de salud. Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas y tecnológicas adentro de los hospitales, de la formación médica, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, cómo la información, cómo la comunicación, cómo el contexto acompaña y cuida una familia, sobre todo en un momento tan importante como la gestación o el nacimiento de un niño o una niña. Por lo tanto, este impulso creo que es un impulso a repensar el paradigma de sistemas, y no solo pensar en el profesional de la salud, que debe tener la responsabilidad de formarse, sino también de pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo, no estructura las garantías para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar y cuidar de otra manera. Esta ley viene a atender primero lo más elemental de todo, que es la información. Y esa información debe ser precisa y debe ser oportuna. Y debe comprender pronósticos y servicios para las personas por nacer y nacidas con síndrome de Down, y fundamentalmente para sus familias. En esto último puedo afirmar que una buena comunicación robustece a las familias que le toca atravesar por esto. En mi caso, como podrán imaginar, me tocó un escenario muy distinto al que tenemos ahora. Hacia fines de la década del 70, año 77 concretamente, auge de la dictadura militar,
más sangrienta que ha tenido la Argentina. En la provincia de San Juan, como en todos lados, no se sabía tanto sobre el síndrome de Down y la cuestión genética que tiene que ver con la trisomía en el par 21, que es el que la genera. No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy relevante en el área de salud y especialmente para la vida familiar. A nivel personal, Presidenta, soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo. Más allá de su condición, sin peros, no hay un pero que menoscabe la felicidad que produce tener un hijo y tener un hijo tan especial. En mi rol de legislador y de padre, sé que hace falta políticas públicas en este tema y en otros también. Sé que las familias necesitan ayuda y por eso debemos aprobar esta ley. Esta iniciativa fortalecerá a las familias, mejorará el sistema de salud, promoverá la igualdad de oportunidades. Por eso es que con mucho entusiasmo la vamos a apoyar. Y para terminar, quiero decirle a usted, Presidenta, a mis colegas, que estos chicos lo que no tienen de intelecto lo tienen en el corazón. Y eso hace que los sintamos como uno más y que seamos todos felices. Gracias. Hace unos días atrás me encontré con un posteo en Instagram de una persona que contaba una situación en particular de cómo una familia llegó a un diagnóstico, y pido autorización para leerlo porque creo que es la síntesis de por qué se necesita esta ley. No entendiste, mamá, ¿no? Romy escucha la pregunta en estado total de shock. No es para menos. Está acostada en el centro de un quirófano, no siente la mitad de su cuerpo y tiene la herida de la cesárea aún abierta. Como si eso fuese poco, su compañero ya no le sostiene la mano. Tuvo que salir de la sala de operaciones con Fausti, su primera hija, quien acaba de llegar al mundo. La pregunta, hecha por una de las personas del servicio médico, sigue haciendo eco en su cabeza. No entendiste, mamá, ¿no? Y hace referencia a lo que sucedió pocos minutos antes, cuando obstetras y parteros recibieron a Fausti y entre murmullos y miradas compasivas sentenciaron en voz alta: mamá, tu hija puede tener algún problema genético. Romy sigue en shock, pero la pregunta se mantiene latente. Sacando fuerzas de algún lugar, alcanza a balbucear: no. La réplica, sin anestesia, termina de hundirla. Es muy probable que tenga síndrome de Down. Así recibe el diagnóstico de la condición de Fausti, sola, sin su compañero ni su hija cerca, en un estado de vulnerabilidad extremo y con una carga absurda de negatividad. Debía ser el día más feliz de su vida, se lo convirtieron en una pesadilla. La llevan al cuarto, allí esperaba él. Su estado emocional no era mucho mejor. Romy no puede dejar de llorar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, la noticia era inesperada, pero además le hacían sentir que era una sorpresa mala. Golpean la puerta, entra Fausti. Y ahí se produce el primer clic. Ve a su hija, la acaricia, la siente. Es lo que siempre soñé, alcanza a decir. Es nuestra familia. El segundo clic se da por la noche, cuando en la tranquilidad del sanatorio dormido, su compañero empieza a buscar y a contactar asociaciones como ASDRA. En resumen, cuando se informa. Que esta ley sirva para que ninguna familia más tenga que pasar por una situación como esta. Estos proyectos son prioritarios. Y lo son porque vamos en la búsqueda fundamental de una sociedad que sea más inclusiva, que sea más equitativa, más empática y sobre todo más solidaria. Y hoy siento que si bien somos una sociedad que estamos abriendo la cabeza, que estamos siendo más abiertos, todavía nos falta mucho por trabajar.
Esta es una ley y es un proyecto que es fruto del trabajo de muchas asociaciones de padres y madres, de niños con síndrome de Down, de niñas con síndrome de Down, que desde la concepción, el diagnóstico y el posterior nacimiento no han contado con el correcto acompañamiento desde los distintos sectores de la salud. Y es acá donde me quiero detener, porque ya sea por estigmas, por prejuicios o por desconocimiento a la hora de comunicar, que eso es mucho más preocupante. La verdad que me cuesta un poco hablar de este tema y me empiezo a emocionar porque junto a mí, mi compañera de banca, Graciela, es madre orgullosísima madre, de una hermosa niña que se llama Agustina y que la verdad que yo comparto mucha de la vida de Agustina, que siempre me cuenta Graciela. Y lamentablemente Graciela es una más de las madres que tuvo que soportar la bestialidad de una persona que forma parte del sistema de salud, que no tuvo mejor idea que mientras Graciela se encontraba en un estado de vulnerabilidad, como comentaba una diputada preopinante, en el momento que para una madre, y lo he transitado, es el momento más importante de nuestras vidas, estando todavía en la camilla después de una cesárea, se le acerca una persona, un agente de la salud, para contarle, bueno, te tocó una con síndrome de Down. Como si fuese un paquete que ahora Graciela tenía que hacerse cargo de por vida y que, bueno, que eso era lo que le había tocado. Entonces, ahora sacándome el traje de legisladora y poniéndome el de madre, en los casos en que una madre, un padre, una familia tiene que recibir la noticia de este diagnóstico, la información actualizada y de calidad es fundamental para el comienzo de esa nueva relación, para que sea una relación próspera, de aceptación, de cariño y de amor, por sobre todas las cosas. Que ese comunicado del diagnóstico no sea una tragedia, no sea un pesar, que no sea una desgracia. Se tiene que dar en ámbitos adecuados, no tirada en una camilla. Se tiene que dar con contacto interpersonal, no a través de un mail o de una llamada. Se tiene que dar el tiempo suficiente a las familias para que puedan despejar las dudas, las consultas, el mar de dudas que a uno le debe inundar en ese momento. Y es un camino que comienza, que es difícil, es un camino cuesta arriba, pero sobre todo tiene que ser en la forma adecuada para que esa familia entienda que viene un mundo de desafíos, pero que se sale adelante y que no es ninguna tragedia. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21, síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Orden del día número 340. Por secretaría se dará la lectura del resultado de la votación. 210 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí está el resumen de lo que cada uno de los diputados fue exponiendo. Claramente toda la atención se concentró en el testimonio que daba el diputado Gioja, porque él es papá de un hijo que tiene condición de síndrome de Down, y ahí dijo que había dudado mucho sobre si dar o no dar ese discurso, si entre contar o no contar esa parte de su vida íntima, pero que podía ayudar a través de su propia experiencia a darle forma a esta ley y a entender cuál era el valor. Mauri, ¿qué información tenés vos sobre en qué va a consistir esta ley para poder contener y dar información adecuada a los papás y a las mamás?
Sí, Meli, porque se trata de una ley que tiene que ver con dar información, como decías, en el momento adecuado, o sea, el momento en el que los médicos que están a cargo de un parto se enteran de que el chico por nacer o en los casos de que ya recién nacido tiene diagnóstico de trisomía 21, conocido como síndrome de Down, que esa comunicación se dé en forma fehaciente y se pueda contener a las familias. Esta ley, como decíamos, fue aprobada ya en el Senado y ya es ley, ya es sancionada y tiene una aplicación en todo el país, pese a que se trata de un tema de salud. Siempre hablamos de que los temas de salud, como fueron transferidos a las provincias, a veces los gobernadores son recelosos, las provincias son recelosas de lo que se legisla en salud. En este caso, la Comisión de Salud, que tiene como protagonistas a exministros de Salud de las provincias, entendieron que había una falencia en cómo comunicar este diagnóstico a la familia. Sigamos con las placas, porque vamos a ver de qué se trata esta ley que pronto seguramente va a ser aplicada. El Ministerio de Salud va a tener obligaciones, el Ministerio de Salud Nacional, como promover una capacitación a los profesionales de salud para una adecuada comunicación interpersonal. Es importante las palabras porque las eligen sabiendo que son las falencias que hay en estos casos. Una comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada. O sea, le tenés que informar a los padres de forma profesional, una buena empatía y también darle datos certeros de cuál es el diagnóstico y qué es lo que viene de ahí en adelante. No decir, bueno, mira, tiene trisomía 21, anda a tu casa y fíjate lo que tenés que hacer, porque en esos casos, obviamente, a la vulnerabilidad que tienen los padres en ese momento, cualquier padre con edad recién nacido, con un diagnóstico como este, si no tenés información, más vulnerable todavía. Hay que elaborar y difundir, el Ministerio tiene que hacer un protocolo respecto de la comunicación e información que debe proveerse a un diagnóstico. Parece redundante, parece obvio, pero evidentemente no lo es. Y si los ministros de salud de las provincias lo consideran necesario, claramente este protocolo los protocolos no deberían molestar a nadie. Todos tenemos ciertos protocolos para hacer las cosas en forma correcta y para la medicina aparentemente mucho no hay, para el trato médico, porque no es la primera ley que vemos que habla de protocolos, en este caso para informar el diagnóstico de síndrome de Down. Es que justamente, ¿no? Es la diferencia, nosotros de esto sabemos porque es nuestra tarea, una cosa es informar y otra cosa es comunicar, Claro. ¿no? Una cosa es que vos le proveas a ese paciente una información, tu hijo o tu hija tiene esta condición, y otra cosa es que te comuniques, entendiendo, poniendo al servicio de esa situación todos tus sentidos, haciendo contacto visual, sabiendo que del otro lado no lo estás poniendo en un buzón o en una planilla, que del otro lado no somos números o personas que no tenemos sentimientos, y ahí donde justamente te están dando una noticia de esta naturaleza, te está cambiando la vida. Ni hablar, encima en ese momento, que muchas veces Encima en ese momento. el parto, y ahí en ese momento se tienen que ir con la información que reciben. Mirá, y ver cómo siguen, ¿no? Te cuento una situación personal y chiquitita. Cuando fui a tener a mi primer hijo, había hecho todas esas típicas cosas que te mandan a hacer, que el curso de preparto, que... Yo también lo hice. Que tenés que pujar así, que tenés que pujar así, y que después cuando nace te lo vas a poner en el pecho, y que el primer contacto con tu bebé es trascendental, porque entonces se acoplan las respiraciones y el apego y no sé cuánto. Bueno, no pasó nada de eso. No solo no pasó nada de eso, sino que cuando yo voy a tener a mi primer hijo, yo no sabía si mi hijo nació vivo o nació muerto. ¿Por qué? Porque no lloró. Ah, porque claro. Entonces, a mí se lo llevaron. El mío tampoco. Y se lo llevaron. Y un silencio que duró... ¿No te informó la obstetra ahí? Nada. Un silencio... ¿Una obstetra con la que habías tenido diálogo 9 meses? Una obstetra, una partera, una neonatóloga. Claro. Uno ya conoce a la gente. Y vos estás así, en una situación en la que nunca estuviste antes, mirando el techo y decís... ¿Pero te diste cuenta? ¿De qué? ¿Que no había estado ese momento? Me está dando cuenta que algo muy malo estaba pasando. Hoy, gracias a Dios, mi hijo no tiene ningún problema. O sea, le costó, no sé qué, pero bueno, le hicieron... algo había pasado. Le costó nacer, le hicieron una reanimación y está perfecto, no tuvo ninguna consecuencia. Pero en ese momento que vos estás en una situación de dar a luz, donde te habían contado que las cosas iban a suceder de una manera, y vos te das cuenta que en ese momento estás atendido por personas que están... Entiendo, el estrés, qué sé yo, endilgarse la responsabilidad entre ellos porque se ve que uno no hizo las cosas que se esperaba que hiciera, una maniobra que no debieron haber implementado, el anestesista, esto, lo otro, qué sé yo, y vos estás en una situación de recién parida, que es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad que puede pasar una mujer, y no sabes si tu hijo está vivo o está muerto,
Y durante 2 horas no supe cuál era la condición de mi hijo, porque no me lo trajeron y yo durante 2 horas nadie me vino a decir nada. Solamente que le había costado nacer. No sé cómo vienen los hijos a los que no les cuesta nacer, qué sé yo. Ahí donde es necesario un protocolo. Puedo entender, exactamente, puedo entender perfectamente, porque eso fue violencia obstétrica. No solo que fue violencia, sino que uno en esos casos lo que ve es la naturalización de la violencia obstétrica. Como diciendo, bueno, esas son cosas que pasan y no es mi tarea. Sí, es tu tarea. No es tu tarea porque vos sos el dueño de la... Vos sos el que sabés, vos sos el dueño de ese saber. Y yo puedo no saber qué pregunta hacerte. Y hay un sistema de salud al que tenés que rendirle cuentas. No es que sos un profesional y un ser humano enfrente, o 2 seres humanos, porque está el papá y está la mamá, en nuestro caso, 2 seres humanos que se cortaba el aire, porque tampoco nos atreví, mira que el trabajo de preguntar, y uno no se atreve a hacer preguntas en ese lugar, porque no querés escuchar lo peor. De nuevo, repito, no pasó nada, gracias a Dios, ayer se quedó sin carga la Uber. La madre nomás, el único problema que tiene, todo lo demás no tiene ningún problema, pero es una situación realmente donde vos decís, esto no lo aprenden en la universidad. No, y es complicado legislarlo porque, como decíamos, las provincias son bastante celosas de todo lo que tiene que ver con las autonomías que tienen, pero, por ejemplo, este proyecto de ley lo que les pide, y lo hacen exministros provinciales, lo repito porque es muy interesante, porque no suele ocurrir que los exministros de salud de las provincias sean diputados. El COVID le subió el perfil y terminaron siendo diputados. Por eso tenemos esta comisión. Claro. Bueno, van a tener que generar una base estadística con aporte de las provincias. Las provincias van a tener que dar la información de los casos de síndrome de Down que tengan. La van a tener que seleccionar y la van a tener que dar. Y aparte Argentina tiene una estadística muy alta con chicos con condición de síndrome de Down. Lo cual habla también de que se detectan rápidamente, de que tienen un tratamiento, no necesariamente es malo. Pero bueno, sí es bueno concentrar información. Exhibir cartelería en los establecimientos de salud sobre los derechos de las personas con síndrome de Down. O sea, una madre tiene que saber y ver en ese momento cuál es su derecho para poder pedirlo, porque si no lo sabe, no lo puede pedir. Difundir información útil para el tratamiento y el desarrollo de las actividades. Información, protocolos, de eso se trata un poquito la ley. Sigamos con las placas, que fue aprobada esta semana. ¿Cómo comunicar el diagnóstico? Acá estamos en el punto que dice Meli, que la ley lo trata en forma específica. Debe realizarse en un ámbito de intimidad, de forma presencial, nada de que te digo a través de otro, o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad. Esto advierte de que te pueden comunicar síndrome de Down en el parto, antes o después. Aparte, hoy por hoy, hace un buen tiempo, pero bueno, una cosa tiene que haber sido la experiencia que vivió el diputado Gioja, para cuando él fue padre, que entiendo que el hijo de Gioja tiene alrededor de 40 años, para ese entonces, en general, tal vez me equivoque, pero en general no había sistemas de detección temprana de esta condición. Necesitas de un examen genético para saber ciertamente si tu hijo... Hoy te puedes enterar muy rápido. Y hoy te enterás... De hecho, en los países... Hoy te enterás de 2 maneras. Una manera, digamos, que es con un análisis genético, y otra manera de la que te puedes enterar es con un estudio que entiendo es un estudio de rutina que te puede hablar de una alta probabilidad. La translucencia nucal. La translucencia nucal. Porque es un estudio que se paga, pero todo el mundo lo paga, y eso ha hecho que en los países... Se hace en el país. Está incluido la translucencia. Está incluido en el PMO. Sí, no la translucencia nucal sí, porque es una medición que se hace con una... Vos con el plan médico obligatorio tenés, creo que 3 ecografías, una por trimestre, creo. Ahora por ahí las cosas han cambiado, pero creo que sí. Por ejemplo, que de 3 a 4, suponete. En una de ellas, lo que pasa es que eso te arroja probabilidades. Entre la semana 11 y la semana 14, si mal no recuerdo. En los lugares donde está habilitado el aborto ha bajado mucho el nivel de la cantidad de personas con síndrome de Down, porque obviamente deciden no tener el hijo. Claro, no baja la situación del síndrome de Down, lo que pasa es que no nacen. No nacen, claro. Eso era una de las quejas que había cuando se debatió la ley del aborto y las asociaciones de padres. Se toman unos indicadores del embrión, y uno de ellos es la ausencia del tabique nasal. Y otro tiene que ver con mediciones que se hacen en las distintas terminaciones del cuerpito ya en formación, porque todavía no está del todo formado. Si está frente a la ausencia de tabique nasal, entre otras cuestiones, se puede deber a síndrome de Down. Muchas familias lo que hacen directamente es un examen genético, que es una punción que se hace la mujer, pero eso sí es pago y eso sí se manda afuera porque no se analiza acá. Capaz que esto ha cambiado, no sé, en mi época era así.
Tu época, tu gran época. Y bueno, sí, pero yo tuve hijos hace más de 10 años, por eso Sí, te la digo. tecnología Y ha avanza cambiado bastante. Sí, vaya a saber. Yo pensaba que ese examen no, que era... No, es la que primera era pago, ecografía pero- que se hace. La primera, ¿no? No, la primera segunda. es cuando ahí ya cuando vos, Bueno, tenés cuando ausencia de menstruación, sí, te haces sí, un sí. análisis de sangre, ahí te pones una primera ecografía No, para bueno. ver si está bien Cuando implantado. ya tenés el... Este la primera programada. Este sería a partir del segundo trimestre, entre la semana 11 y la 14. Está confirmado, exactamente. Bueno, seguimos con cómo tiene que ser el protocolo para informar los casos de síndrome de Down a los padres, ya sea ni bien nació el chico o puede ser inclusive un poco antes o un poco después. Asegurar, dice esta ley aprobada o sancionada ya por el Congreso, asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas. Insisto, parece obvio, pero evidentemente no lo es tanto, ¿no? O sea, poder tener un diálogo largo, todo lo extenso que el paciente quiera para evacuar dudas y consultas y no decirle, bueno, mira, tu hijo tiene trisomía 21, anda, listo, fíjate qué haces. Y también que el profesional debe ser empático, con lenguaje claro, y quizás tengan que aprender algunos médicos a tener un lenguaje claro porque es parte del trabajo. Seguramente es algo mucho más fácil que todo lo que aprendieron hasta ahora, pero tienen que aprenderlo alguna vez. Actualizado, neutral, respetuoso de la dignidad de las personas con discapacidad y en formato accesible con una perspectiva de derechos humanos. Todo esto plantea este proyecto de ley sancionado esta semana para que de ahora en más quienes tengan un diagnóstico de síndrome de Down de sus hijos puedan recibir la información en tiempo informal, la información que quieran, conocer sus derechos y saber qué hacer. O sea, tener una contención que hasta ahora, aparentemente, según los profesionales de los ministerios de salud de todas las provincias que hoy son diputados, no están teniendo. Pero mirá aparte, ¿no? También, por ejemplo, perspectiva en derechos humanos, el testimonio que contaba recién la diputada del Frente Renovador, Micaela, no me acuerdo. Morán, que decía la experiencia que le tocó vivir a su compañera de banca, donde le dijeron, te tocó una con síndrome de Down, te tocó una cosa, te tocó una con síndrome de Down. Yo creo que también para los formadores de profesionales, que no necesariamente son médicos, aquellos que forman a los médicos, sino que en la carrera más bien vinculada a la cuestión pedagógica, debieran incorporar materias vinculadas a la comunicación. O sea que yo creo que tienen, pero que no hacen el efecto deseado, porque obviamente son las materias finales, según tengo entendido, y ya están pateando penales. Pero lo bueno es que este proyecto de ley va a obligar al Ministerio de Salud a educarlos y para ejercer te vas a tener que educar extra. Pero ¿no? yo digo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser en el día a día, en la cotidianeidad, una situación en un consultorio? No en todos, por supuesto que hay profesionales que son espectaculares. ¿Y uno qué dice, sobre todo, cuando uno recomienda un médico? No sé si les pasa a ustedes, pero sí, anda a ver a tal, porque y es muy humano. ¿Nunca escucharon esa recomendación? Pero total, porque es lo que uno más médico? recibe. Si técnicamente ¿Viste? es muy poco Es lo una que puedes saber. eminencia y además es muy humano. Es que tiene que ser muy humano y además saber mucho. Pero yo no quiero que me trate como una cosa. No, y aparte un no médico. tienen derecho a hacerlo. Hay una naturalización de esas Pero actitudes como que, bueno, es parte de el lugar en el que estoy en la vida, soy profesional, soy exitoso y puedo hacerlo. No tienen derecho a hacerlo. Y un poco lo que le están diciendo los diputados y los senadores es eso, que no tienen derecho a hacerlo y aprobar una ley para enseñarles cómo no hacerlo. Y el que lo haga con esta ley aprobada, o sea, el que tenga la capacitación y no la aplique, seguramente va a recibir sanciones. Esto no va a ser inocuo, no es declamativo. Bueno, cuando vos incorporás esto y le das forma de ley, en realidad también lo que estás diciendo es, bueno, ojo, que un eventual juicio de mala praxis, por ejemplo, ante una eventual situación de abandono de persona o ante una situación de violencia médica, nosotros a veces le ponemos nombre y a veces sentimos que hay algo de eso y no sabemos que se llama o que está encuadrado de una manera. Cuando vos estás frente a una ley, bueno, ahí tus derechos como paciente cambian completamente, porque si hay una ley que obliga al profesional de la salud a darte un diagnóstico en un espacio cerrado, mirándote a los ojos, en un lenguaje claro y todo lo que está descrito allí, con perspectiva de derechos humanos, que sea neutral. Mirá las palabras, ¿no? Para analizar Sí, no lo que son compone casuales las esto, palabras. ¿no? Por supuesto. Las que escribieron sea médicos neutral. que conocen el sistema, las escribieron médicos que conocen los hospitales y que conocen las clínicas. Y actualizado también me parece que también es una palabra que es muy importante porque nosotros venimos hablando sobre cómo la tecnología tiene que modernizar las historias clínicas y tiene que asegurarnos a todos que independientemente de dónde nos atendamos, cuál sea nuestra condición social, si nosotros tenemos por constitución derecho a la salud,
de manera gratuita, todos tienen que estar igualmente actualizados, porque si no después viene el famoso, no, bueno, mira, por decirte una cosa, no quiero hablar puntualmente de síndrome de Down, pero de cualquier otra de estas enfermedades que se denominan enfermedades raras. No, bueno, mira, no, esto no tiene cura, y capaz que te está hablando una persona que no agarra un libro hace 20 años sobre eso. La actualización. Claro, o te dice, no, pero mirá que no va a poder escolarizarse, y que nadie te diga lo que no podés. Y que por eso acá te dicen tus derechos. Claro. Tienes que saber tus derechos, porque vos al tener sus derechos, lo que haces con el profesional es pedir que se respeten los derechos. Obviamente, ningún profesional te va a garantizar magia, ¿no? Pero sí vos tenés derecho, por ejemplo, a recibir determinada información, a recibir determinado trato y a tener todas las variables que el sistema médico ofrece, ¿no? Y a cuanto más, frente a estos tipos de proyectos o de leyes, los redactás, no solamente con alguien que conoce del sistema de salud, sino que además ha tenido una experiencia personal que lo puede poner en un contacto directo con esto que le pasa del otro lado a un montón de personas, más oportunidades se le da a ese chico o esa chica que va a vivir todos los días de su vida con esa condición. Desde que se está debatiendo, y que ya por suerte se aprobó, lo del certificado único de discapacidad. ¿Se acuerdan dentro de lo que era el certificado único de discapacidad, todo lo que planteaban los familiares de personas que tienen condición de síndrome de Down, que tenían que ir cada 5 años? Cada 5 años. Sí, cada 5 años a decirle lo obvio, y a que una junta médica les vuelva a decir lo obvio, y a exponer a una criatura o a un joven a que un grupo de médicos, sí, tiene síndrome de Down, que es una condición para toda la vida, porque no es que esto tiene un tratamiento, se cura. Ahora, eso no quita que si uno se entera de una manera temprana, uno puede, primero, hacerte la idea, informarte, estimular a ese chico ni bien nace, porque ese chico va a necesitar seguramente situaciones distintas de acompañamiento, de terapias, de lo que fuere, distintos a un chico que no tiene esa condición o que tiene otra. Sí, no sé, por la ejemplo, discapacidad es dinámica, lo establece la ONU en la última convención sobre la discapacidad, y cada año puede adquirir nuevas herramientas, no es que es una foto. Claro, y no es unívoca, no es que todos los chicos que son así van a tener una vida asá. Al revés, porque yo he visto hasta atletas olímpicos con síndrome de Down. Están los paralímpicos, claramente. Sí, pero hace poco salió la noticia de un chico que no compitió paralímpicamente, sino que compitió y le metió creo que era la natación. Ahora después lo voy a buscar bien porque estoy recordando, así que puedo estar diciendo una imprecisión. Pero, por ejemplo, algunos tendrán más dificultades en la lectoescritura, otros tendrán más dificultades en la cuestión de la motricidad fina. Hay características medio como generales. La condición es esa, la condición es una condición diferente a lo que es lo que predomina, pero no deja de ser una persona diferente que quiere hacer lo mismo que los demás, ser feliz, tener nuevas experiencias, trabajar, ser lo más independiente posible, y necesita quizá más herramientas, y eso le da una discapacidad. Pero no es que es una foto que nace y muere igual. Sí. Y otra cosa que... Tienen ganas de tener pareja, enamorarse. Sí. No es que son niños toda la vida, que a veces está esa imagen, ¿no? A veces está esa imagen, también esa forma tan... distante de tratarlos, o uno los trata como si fuesen personas que están cristalizadas en una edad para toda la vida, ¿viste? Como que uno les habla en diminutivo, y después vos ves que a lo largo de los años logran autonomía, tienen trabajo. Aparte, yo me acuerdo se contribuye mucho a la depresión de esa gente actuando así, porque si todo el entorno te ve como una persona extraña, rara, es muy complicado insertarse, y eso genera depresión, genera en cualquier persona. En cualquier persona. Obviamente, si todos actuamos así con ellos, no nos va a quedar otra opción. Sí, y yo me acuerdo, ahora quiero buscar después las estadísticas, pero cuando empezábamos a hablar de esta temática, habíamos encontrado que la Argentina tenía un índice alto de chicos nacidos con síndrome de Down. Está bien, las cifras no estaban tan actualizadas. Esta ley también va a servir para actualizar cifras, entre otras cosas. Tal cual, porque se va a concentrar la información de cada provincia, que es lo que no suele ocurrir. Y lo que no habíamos encontrado en su momento, pero lo habíamos buscado, era por qué la Argentina tenía esta estadística alta de niños nacidos con condición de síndrome de Down. Pero dentro de la región creo que estaba Chile y la Argentina. Yo me aventuro a decir por qué, pero es una... No tengo, a ver. yo creo que simplemente porque lo registra más que el resto de los países.
porque lo que estamos hablando Puede es de la ser. cantidad de información oficial que hay respecto a algo, en este caso a las detecciones de síndrome de Down. Imagino que muchos países de América Latina, o sea, no quiero ser ofensivo con esto, pero quizás no tengan el sistema público que tiene Argentina, que es bastante grande, aunque está disperso, desordenado y con información fragmentada, pero es grande, y que por lo tanto no puedan registrar la totalidad de casos, ¿no? Sí, y otra cosa que también me gustaría usar como, digamos, como puente de reflexión es que uno, menos, pero de vez en cuando escucha como si fuese un insulto. Que alguien, cuando alguien hace algo que es una torpeza o que es una tontera, le dicen, no lo voy a reproducir, le dicen, en vez de decirle qué tonto, qué torpe, le dicen que tiene síndrome de Down con una denominación peyorativa. Y eso es de lo más horrible que uno puede escuchar. Con el autismo pasa lo mismo, que se entiende que una persona claro. que no escucha a los demás o que no entiende lo que pasa alrededor. ¿Qué te pasa? ¿Estás ¿Qué pasa estás así? Lo cual es totalmente absurdo, porque los chicos autistas no son así, saben absolutamente todo lo que pasa alrededor, los chicos y los grandes. Lo que no tienen es una capacidad de interactuar contando lo que pasa alrededor. No solo que saben, sino que tienen una capacidad quizá por encima de la media en relojear la foto de la escena que está delante suyo, donde están ubicados los objetos, etcétera. Sin embargo, todavía inclusive muchos periodistas reconocidos dicen, bueno, fulano es autista porque no sabe lo que le pasa a los demás. Hay que dejar de usar como insultos condiciones. Sí. Eso me parece que debería ser una norma. Se habla tanto de lenguaje ahora, tantos lenguajes que hay que incorporar, y todavía gente que dice incorporar lenguajes de vanguardia sigue usando insultos con condiciones que son personas que son diferentes, pero que no tienen menos facultades que el resto, necesariamente, ¿no? Sí. Hace poco la compañía Disney incorporó por primera vez a un actor con condición de síndrome de Down para protagonizar una película. A veces esto se hace como para tener un golpe de efecto o para tener un impacto. Sí, hay una serie en los 90, ¿no? Sí, Corky, Sí. que después se utilizó, y mira que La Fuerza del Cariño, y el personaje Exacto. se llamaba Corky, y se utilizó mucho la palabra Corky, que era el nombre del personaje, peyorativo. para usarlo peyorativamente. Qué Corky que sos. Sí. De nuevo, lo mismo. Y invitamos a partir de esta situación a desapegarnos de esa manera de referirnos a los demás, sea tomándose de una condición como de cualquier otra cuestión vinculada a la vida que le toca vivir a cada uno. Pero decía, este actor ahora es para esta película que se estrena de Peter Pan. Así que si esto es también hablar de estas temáticas, convertir esto que también afecta a la vida cotidiana de las personas en leyes, en oportunidades de trabajo concretas. Me acuerdo que había una escuela de maestros pizzeros que también había incorporado a chicos con síndrome de Down dentro de su Hay un cupo en el staff. Estado Nacional del 4% y el Congreso lo cumple. O por lo menos la Cámara de Diputados, uno por lo que ve, se estaría cumpliendo. El Estado Nacional y también los estados de muchas provincias tienen que incorporar en un 4% del total de su personal a personas de una condición diferente. Y la verdad que yo no vi que haya habido algún problema alguna vez sí con cumplirlo, pero quienes lo cumplen no creo que tengan un problema de productividad, ¿no? Porque simplemente encontrar la capacidad que estas personas tienen para llevarla a cabo, ¿no? Por supuesto. Sí, para mí es tan bueno que estas leyes nos inviten a todos también a tener una mirada amplia sobre todas las cuestiones que afectan la vida cotidiana de las personas, porque en definitiva los médicos son algunos que son los que se recibieron y eligieron esta profesión, que también requiere de mucha entrega en este país. Pero pacientes vamos a ser todos. Pacientes somos todos. Entonces, si hay todo un temario de la legislación nacional que tiende a mirar cómo se generan algunas situaciones dentro del sistema médico, bueno, me parece que también es un poco de un tirón de orejas para las instituciones, para quienes son formadores de estos profesionales, porque si tenemos que llegar a tener una ley para que haya perspectiva de derechos humanos o para que haya contención a la hora de entregar un diagnóstico, es porque me parece que alguien tiene que recoger también ese guante. Muy lindo, todo bárbaro con la ley, pero hay que mirar un poco más en profundidad esta y otras temáticas que venimos trayendo, ¿no? La ley de oncopediatría, la ley de cuidados paliativos. Fíjense que ahora
casi todas las leyes que son sancionadas, digamos, que salen de la Comisión de Salud, en realidad contienen más o menos las mismas palabras. O sea, Sí. que hay algo de todo esto que a lo largo de todos estos años, lamentablemente, se ha convertido en una deuda pendiente del Un sistema de reconocimiento a salud. Mónica Fein, que es la presidenta de la Comisión de Salud, que fue secretaria de Salud de Rosario, después fue intendente de Rosario. Rosario tiene un sistema de salud municipal público muy reconocido, o sea que conoce muy bien estas situaciones y también es interesante destacar que existe un lugar que se llama el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros de salud de las provincias y los presidentes de las comisiones legislativas, aparte de autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, va Mónica Fein, va el presidente de la Comisión de Salud del Senado, y hablan sobre estas cuestiones para referirse a cómo hacer políticas públicas que puedan aplicarse en las provincias. Los gobernadores tienen competencia, pero estaría bueno que nos entendamos como un país interdependiente en temas de salud. O sea, no que tenés que pasar de una provincia a otra y sea todo distinto. Mirá, por ejemplo, respecto de lo importante de estar actualizado. Estoy trayendo información solamente. Porque el 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down o de las personas con síndrome de Down. Y entonces dice, ha habido avances sociales y médicos que consiguieron mejorar la calidad de vida de las personas con este síndrome. A principios del siglo XX, los afectados vivían menos de 10 años. O sea, aquellos que nacían con esta condición vivían menos de 10 años. Cerca del 80% de los adultos que padece el síndrome de Down supera la edad de los 50 años. Es decir, que aún así, digamos, tienen una expectativa de vida menor no sé si, no recuerdo, pero seguramente haya también algo en la formación de los órganos que probablemente haga que... Es probable, pero no le bajemos el precio a la posibilidad de que la depresión influya en toda la salud. Claro. ¿No? Claro, eso es importante. Claro. Por eso hay que tratar de no contribuir a eso. Dice, un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes tienen este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades. Está avanzando, Meli, te cuento, en la Cámara de Senadores, y creo que también hay proyectos en diputados para educar a los docentes sobre temas de inclusión en discapacidad, ¿no? Porque Sí. recordemos que todos los chicos están, su primera socialización después de la casa es la escuela, Sí. y por más sistema médico que haya, si en la escuela no hay capacitación para tratar a las personas de condición diferente, se les hace un daño irreparable. Por eso hay proyectos, la historia es la misma de siempre. ¿Quién maneja la educación en Argentina? Las provincias. Este proyecto, ¿quién lo está haciendo? La Nación. O sea, lo está haciendo el Senado y la Cámara de Diputados con la posibilidad de adhesión, según lo que me contaban, de las provincias. Ojalá haya un diálogo y se den cuenta todos los gobernadores y todos los ministros de Educación, en este caso de las provincias, que es necesario una formación unificada a nivel nacional, porque no pueden tener un problema y trasladarlo al resto de las provincias. O sea, no puede haber una provincia que no sepa cómo tratar a los chicos de una condición especial en las escuelas y que esos chicos después deambulen por el país con ese legado. No. Que haya una capacitación, seguramente a nivel nacional se puede hacer algo más robusto que funcione mejor, ¿no? Sí, de más hasta decir también, por ejemplo, que chicos con síndrome de Down que están en condición de adoptabilidad, habitualmente cuesta más que las familias los adopten. Claro. Y cuando los adoptan por ahí, necesitan otro tipo de acompañamiento porque los primeros años de la infancia, por ejemplo, me contaba el otro día una persona que conozco que se dedica a la educación, que tienen dentro de una de las salas del colegio para el que trabaja, del jardín de infantes, una chiquita con síndrome de Down que es adoptada. Y fue adoptada junto a su hermano. Y su hermano estaba en una situación de tránsito en un hogar y la nena en otro, estaban separados. Entonces ahora están, por suerte, juntos y en un colegio, pero dice que la nena, por ejemplo, fue tan pero tan mimada que no camina. O sea, y es una chica que debe estar en sala de 4, o sea, de tener 4 años. Entonces vos ahí te das cuenta que por ahí una información, la sobreprotección y una información, o sea, tiene la gran suerte de tener una familia que evidentemente le está dando muchísimo, muchísimo amor, pero viste, dicen eso que pasa en todos los casos, eso a veces pasa cuando uno también te como padre pasas no de sabe. rosca. Exacto, si por ahí esa nena hubiera sido más tempranamente escolarizada y probablemente, digamos,
puede socializar con otros chicos de otras condiciones o con otras particularidades, probablemente esa nena hoy estaría corriendo por todos lados. Sí, es interesante lo que decía recién Gioja, que tiene un hijo con síndrome de Down, que ya pasó los 40 años. Creo que en alguno de los debates sobre el aborto... Nació en el 77 y tiene 46 años. 46, sí, 40 y pico, me acuerdo, porque en los debates del aborto dijo que tenía más de 40, entonces me acordaba que basta también de mirar a los padres con un tema de lástima, ¿no? Sí. Uy, mirá, pobre... Porque la verdad que a todos nos pasó de encontrarnos a personas cuyos hijos neurotípicos y síndrome de Down no tomaron un buen camino y la verdad que no la están pasando bien los padres. Sí. En este caso, lo que decía Gioja es que esas situaciones con los chicos que tienen síndrome de Down no pasan. Habitualmente, él decía, el corazón devuelve, tiene un corazón tan grande que devuelve lo que no tienen de intelecto. Y en esa comunidad conviven la familia. O sea que no hay que lamentarse. Uy, pobrecito, mirá, tiene un hijo. Porque eso también se recibe. Lo recibe el chico, lo recibe la familia y genera una situación de distancia permanente y complicaciones para sociabilizar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, me parece un tema muy interesante, un tema que sin lugar a dudas le va a cambiar la vida a un montón de familias. Y de nuevo, yo creo que los médicos tienen que también reconocer que por ahí son eminencias y tienen títulos muy bien logrados y han tenido la suerte de formarse incluso en universidades del mundo, con idioma y demás. Pero de buena persona tenemos que recibirnos todos, trabajemos de lo que trabajemos, así que está bueno que por lo menos ahora sientan que no es una opción. Y es una ¿no? responsabilidad. Es una responsabilidad con el sistema de salud que de alguna manera le da las oportunidades que tiene, ya sea las oportunidades educativas y las oportunidades de trabajo. Bueno, también se le puede exigir desde el Estado, no solamente darle. ¿no? Y no tener miedo también como pacientes a decir más allá de un libro de quejas, o sea, hacer una denuncia formal de, bueno, cuando uno no se siente bien tratado como paciente, tiene seguro sus motivos y sus razones y tiene derecho a ser atendido por otro profesional o que ese profesional se haga cargo de lo que pasó y que revierta esa situación. ¿Hacemos una pausa? Hacemos, ¿cómo no? Y en un ratito seguimos con más. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de $88.000 millones en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. No la conozco, ¿es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, estábamos, entre otras cosas, hablando del precio del dólar, estábamos recién mirándonos no lo digas porque puede cambiar. Claro, o sea, hasta recién estaba un precio. Un precio. Bueno, seguimos hablando del temario de... Bueno, por ahí, con todas las derivaciones que esto trajo desde el punto de vista político, que también en un ratito lo vamos a mencionar, con algunas decisiones y algunas reuniones que se tuvieron. Seguimos adelante con el temario de la sesión y otros temas importantes que se estuvieron trabajando aquí. Dentro de ese temario, la sesión duró algo más de 8 horas o aproximadamente 8 horas, hubo bastante acuerdo, fue digamos bastante fluido en cuanto al tono, al clima que se generó, y otro de los temas también esperado era... mérito, Meli, disculpame, un mérito que se haya coordinado esta sesión en pleno clima preelectoral, sí. Con leyes salidas casi por consenso, salvo la ley de lavado, pero con muchos diputados en sus provincias, muchos metidos en sus campañas electorales, y aún así se logró una sesión y se lograron aprobar temas. Había muchos ausentes en las votaciones y había muchos diputados que venían de elecciones en su provincia, como Orlando Figueroa, que fue saludado
tras haber ganado en Neuquén. Lo eligieron gobernador y vino a votar. Exactamente. Sí, sí. Bueno, que eso también obviamente va a ir generando un cambio en la composición de la Cámara de Diputados, porque hay muchos diputados que integran distintas listas, así que, bueno, uno de ellos fue este ejemplo que traían ustedes. Bueno, la cuestión también tiene que ver con un tema que introdujo y que planteó en su momento la Comisión de Salud, por un fenómeno que tiene que ver, por un lado, con el pluriempleo. Muchos profesionales de la salud tienen más de un empleo, y también durante la pandemia se generaba una situación lógica, que es que muchos profesionales tenían que estar cubriendo en guardias forzosas a compañeros que se iban contagiando. Entonces, de pronto había alguien que durante los meses más duros de la pandemia, en vez de estar trabajando 8 horas, terminaron trabajando un día entero. Pero no solamente las guardias que les correspondían, sino muchas de estas jornadas cubriendo compañeros que se iban contagiando. Y esto fue generándoles horas extras. Entonces, al final del mes, lo que provocaba es que terminaban pagando o tributando el impuesto a las ganancias, y resultaba que el sacrificio, el esfuerzo enorme que habían terminado haciendo las guardias médicas no se traducía en lo que cobraban. Es más, para algunas profesiones a veces es conveniente, si es que tienen la opción, de decir, no, yo no quiero hacer horas extras porque termino ganando menos, o sea, me conviene trabajar menos porque termino ganando más. Sí, no tiene sentido, son cosas que si las uno se analiza desde la lógica, no tienen sentido, y cuesta desarmarlas porque tenés que dar justo con los casos de los que estamos hablando. A veces cuando se desarma alguna situación así, es aprovechable por otros sectores, pero no tiene ningún sentido. Aparte no vas a recaudar más, porque si no van a hacer las guardias tampoco vas a recaudar, ni siquiera es recaudatorio. Sí, así que bueno, se aprobó también dentro de este temario de la última sesión poder exceptuar del pago del impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores de salud que por hacer guardias o reemplazos terminaban incrementando sus horas de trabajo y por lo tanto el volumen de horas extras, pero no sus salarios. Vemos el informe. Vengo a solicitar un apartamiento del reglamento para que se pueda tratar en el día de hoy el proyecto de ley que salió con media sanción de esta Cámara el día 30 de septiembre, con la orden del día número 308, que versaba sobre, recordarán, que no tributen, que no se computen para el impuesto a las ganancias las guardias que se realicen por encima de las 4 guardias mensuales de 24 horas. Así salió el proyecto que se aprobó acá. Tuvo modificaciones en el Senado y ha vuelto a este recinto, obviamente, para que sea tratado como corresponde, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que urge, señora Presidenta, y que es que cada día que pasa hay decenas y decenas de guardias en los centros de salud públicos y privados de nuestro país que están sin cubrirse. Y eso, para decirlo sin eufemismos, son muertes. Es decir, es gente, son ciudadanos, ciudadanas que no pueden tener la atención de emergencia en una guardia. Ayer, todos los ministros y ministras de salud de la República Argentina, sin excepción, de todas las jurisdicciones, produjeron un documento en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, solicitando, pidiendo a todos y todas las legisladoras y todos los legisladores que se pueda tratar esta ley, porque la verdad es que si seguimos esperando, lo que se está produciendo es un vacío de atención de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que llegan a los centros de salud. Y vuelvo a repetir, esto implica riesgo de vida permanente y vuelvo a decirlo sin eufemismos, son causal de muertes que pueden ser absolutamente evitables. En ese sentido, entonces, yo pido que se pueda tratar este proyecto hoy, que se vote nominalmente para que así sea, para dar esa posibilidad y darle una respuesta no solamente a esos ministros que se hacen cargo de una realidad todos los días y casi en forma desesperada nos están pidiendo que hagamos esto, sino principalmente y fundamentalmente darle una respuesta como corresponde desde esta Cámara a todos los argentinos y las argentinas que merecen ser atendidos correctamente cuando llegan a una guardia
para recibir servicios médicos. Muchas gracias. Quiero decir que efectivamente en el día de ayer ingresó un escrito del COFESA que giré a todos los bloques, que solicitaba se trate de manera urgente la modificación que por unanimidad había venido del Senado de la Nación sobre el proyecto que habíamos tratado. Dada la sensibilidad del tema, es que se propuso intentar hoy avanzar en este sentido. Ahora corresponde votar la aceptación de la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Impuesto a las Ganancias, expediente 3203 de 2022. Sírvanse marcar su voto y acá hay que hacerlo de manera nominal, porque estamos votando una ley. Les tomo a viva voz, diputada del Zucaria, abstención. Diputado Toñoli, afirmativo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado de la votación. 156 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Gracias a todos y a todas. Resulta afirmativa. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, Marquitos, ¿tenés información para contarnos sobre este proyecto de ley? Te escuchamos. Estábamos viendo la votación de este proyecto de eximir de ganancias a los trabajadores de la salud que realizan guardias médicas, con la salvedad que vamos a estar haciendo de la modificación que se le introdujo en la votación en el Senado. Lo que sucedió, que veíamos que Daniel Goyan estaba hablando y se hicieron dos votaciones. Una fue el pedido a apartamiento para que se trate el tema, porque no estaba incluido en el temario de la sesión del miércoles. Se tuvo que pedir apartamiento, se votó con amplia mayoría y se terminó dando la aprobación definitiva. La Cámara de Diputados aceptó las modificaciones realizadas por el Senado y convirtió en ley el proyecto que modifica la ley 20.628 de impuesto a las ganancias para eximir de ese tributo las remuneraciones que perciben médicos, auxiliares y técnicos de la salud, el concepto de guardias obligatorias. Hasta ahí todo como había surgido desde Yo creo que la Cámara de Diputados. Esto va a ser de alguna manera el puntapié para que otros se alisten, ¿no? Y digan, nosotros también terminamos haciendo guardias obligatorias y no estamos de acuerdo con que nos hagan tributar ganancias. Yo pienso siempre, de pronto, qué sé yo, un chofer de larga distancia. Sí. O un... no sé, alguien que no puede dejar de hacer lo que está haciendo, porque no podés dejar el camión en la mitad de la ruta si te pasaste con horas, o si tu compañero que tiene que entrar en la guardia siguiente, no sé, se enfermó. El servicio no va a dejar de salir. Empieza a producir este tipo de inconvenientes o de problemas a la hora de... Son anomalías que surgieron a partir de que el impuesto a la ganancia empezó a abarcar a más gente. Claro, ¿no? Claro. Porque históricamente, recordemos cuando se trató esta ley para subir los pisos en 2021, creo que fue, recordábamos que el impuesto a las ganancias nació para que los CEOs de las grandes empresas no se anotaran como empleados para no pagar impuesto a las ganancias como, en realidad no eran CEOs sino dueños, se anotaban como CEOs para no pagar impuesto a las ganancias de lo que producían o de lo que ganaban, y en este caso lo que se terminó haciendo a partir de no actualizar las escalas es alcanzar a los trabajadores que ganan bien pero que en definitiva son trabajadores. Y empieza a ampliarse tanto el universo que en este caso complicaba la dotación de personal en las guardias, que no querían superar los límites, entonces termina habiendo complicaciones para absorber todas las horas que se necesitan para las guardias médicas. Hay un reclamo de algunos diputados de la oposición, como por ejemplo Martín Tetaz, que ayer hizo una larga reunión para debatir el sistema tributario, de que estas cuestiones sean contempladas para todos los casos juntos y no para cada caso en particular, ¿no? El punto es que siempre la oposición se anima a ir a un proceso de una baja de recaudación con la expectativa de que se active la economía y eso genere después un aumento y se recupere la recaudación, y los oficialismos de turno siempre son un poquito más conservadores, ¿no? Claro. Exactamente. El proyecto, como decíamos, se trató sobre tablas, pedido del diputado Daniel Goyan. El apartamiento de ese reglamento se aprobó con 170 votos a favor y 1 en contra, para que fuera tratado como último tema de la sesión del miércoles. Fue la última votación del tema. El voto en contra fue del diputado del PRO, José Núñez, por Santa Fe, en el caso del apartamiento.
¿Qué busca la iniciativa? Un poco ya lo venimos diciendo, pero evitar que los médicos y auxiliares se vean impedidos a cubrir más guardias por el hecho de saltar a otra categoría del impuesto al ver incrementadas sus remuneraciones y facilitar que quienes dirigen o administran sistemas de salud puedan cubrir las licencias y mantener completos los planteles y las guardias médicas. Fundamental. Habíamos visto, esto va también en sintonía con la ley de promoción de la enfermería que se votó, por ejemplo, en el Senado. Todas cuestiones que fueron apareciendo en la pandemia, la imposibilidad de cubrir puestos claves en las áreas de salud. Aquí también se busca que no queden espacios vacantes en las guardias médicas. Siguiente placa. El proyecto fue impulsado por el propio Daniel Goyán en su momento en la Cámara de Diputados, donde obtuvo sanción en 2022, a fines de 2022, y en la última sesión, la semana pasada, el 13 de abril, había tenido por unanimidad, pero con modificaciones para que se amplíe más el horizonte de los beneficios. Ahora después, no quiero adelantarme a las siguientes placas, después vamos a estar repasando cuáles son las modificaciones. El beneficio que se amplía es al universo de las personas que están involucradas en la iniciativa, que son médicos, enfermeros y demás actores del sistema sanitario que efectúen guardias u horas extras. Claro, el proyecto original era solo médico, ¿no? Y además tenía un límite de 4 guardias mensuales de 24 horas. ¿Y este no? Este no tiene límite, digamos, para las guardias que se hagan. O sea, se exime de ganancias a todas las guardias. Sí. Así te das 4, 5, 6 o 10. Definir de forma más sencilla el concepto de exhibición para eximir a todas las guardias que se efectúen, incluso horas extras en todo el territorio nacional, ya sea guardias activas, pasivas o pasivas obligatorias. Y también es interesante quitamos ese límite que tenía el original de que tenían que hacerse un mínimo de 4 guardias médicas de 24 horas mensuales. A veces las cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, para no dilatar la sanción de una ley, y más en época que se sesiona poco, evita corregirlas. Sí. Y es una lástima porque muchas leyes salen mal en algunos conceptos porque la Cámara, que es revisora, no la revisa. En este caso se revisó la semana pasada y se aprobó ahora. No hubo ningún problema. Hacía bastante tiempo que no veíamos. Bastante tiempo que no veíamos un proyecto revisado y devuelto a su Cámara de origen. Recordemos que se puede insistir en caso de que la revisión haya sido por menos votos. No hubiese podido hacerlo. No hubiese podido hacerlo porque fue por unanimidad. Fue por unanimidad del Senado. Aquí ahora vamos a ver cómo terminó la votación, pero por muy poquito no hubiese podido insistir con el proyecto original de la Cámara de Diputados. El senador Ricardo Guerra, que era miembro informante en el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que es una ampliación marcada del beneficio. Obviamente, al quitar los límites que tenía el proyecto original, es una ampliación marcada del beneficio. También a veces se dice, bueno, las correcciones o las mejoras se las dejamos al Ejecutivo para el momento de la reglamentación. En este caso el Congreso quiso hacer que sea una decisión del propio Parlamento esa corrección. Así que se dio que fue rápida la resolución. Aparte, a veces muchas correcciones del Ejecutivo deben, cuando son decretos, después pasar de vuelta por el Congreso. Se genera un ida y vuelta un poquito engorroso, ¿no? Es un tema tributario que no corresponde por decreto. Cuando el Congreso agiliza la actividad, estas cuestiones de revisar y que las leyes vuelvan no son tan problemáticas, ¿no? Más que nada cuando se tiene en cuenta temas donde hay consenso, ¿no? Sí. Como este. Exactamente. Seguimos con las definiciones que dejó el presidente de la Comisión de Salud, viejo conocido de esta Cámara, Pablo Yednit, Comisión de Salud del Senado, que celebró la sanción en el recinto la semana pasada. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia, todos los profesionales fueron eximidos de ganancias sin importar cuántas guardias mensuales hubieran hecho, así que nos pareció un acto de justicia que ahora, sin esa emergencia, se extendiera el reconocimiento a todos los profesionales de la salud. Aquí recordando algo que es el fundamento por el cual se hace, que es, si ya lo hicimos en emergencia, ¿por qué no lo sostenemos? Dijo Pablo Yednit. Y vamos a la última placa, que es los números de la sanción en la Cámara de Diputados. Y aquí vamos a estar recordando cómo... Esta era la última, perdón. Entonces recordamos cómo se sancionó con un voto negativo de... una abstención, perdón, de la diputada Sorel Zucaría. Es decir, por una abstención no hubo unanimidad en la Cámara de Diputados. Amplia mayoría, claramente, pero sin la totalidad de los votos positivos. Seguramente la abstención tiene que ver con lo que hablamos de los reclamos que hay para que estas reformas sean integrales y no de un sector, ¿no? Exactamente. Claro. No por la oposición a que paguen
a que paguen ganancias, a que no paguen ganancias por la obra médica. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Tal vez se convierte en un puntapié para poder revisar qué es lo que pasa, porque bueno, las dinámicas de trabajo han cambiado mucho, también el teletrabajo impuso sistemas distintas formas de relevos. Y aparte con la inflación que hay, es muy complicado medir el poder adquisitivo para pagar un impuesto como ganancia. Es muy complicado, tendría que haber una indexación No, por eso permanente, tiene que haber una revisación. casi diaria. Claro. Siempre va a quedar desfasado. A esta velocidad de inflación, sí. Sí. O sea, un poco a la anomalía que es que una persona que trabaje pague por trabajar, porque el trabajo no es ganancia, pero que bueno, hay que hacerlo porque sabemos que si no están estas mañas de poner como trabajadores a quienes no lo son. Se suma este tema de una inflación que no da tregua y que lleva a que una persona de pronto un mes no gane tanto como para pasarla muy bien y tenga que pagar impuestos por lo que gana. Sí, lo que decía en su momento Sergio Massa cuando era el titular de esta Cámara y peleó un poco por modificar... Sacó una ley para subir los mínimos. Y había en ese entonces, ¿se acuerdan que había invitado a casi, como nunca antes se había visto, a referentes de todos los gremios y de todas las centrales de trabajadores? Sí. O sea... nunca antes habíamos tenido una foto de esta naturaleza y ahí también se analizó la particularidad de cada una de las actividades, ¿no? Yo me acuerdo también en ese sentido lo que planteaban de pronto los pilotos, ¿no? Yo estoy recorriendo una ruta y me tengo que quedar y no puedo dejar de hacerla. Y decir, no, hasta acá, no quiero seguir porque no quiero hacer horas extras. O sea, tenés que terminar de cumplir no solamente tus horas, sino... O rechazar aumentos o ascensos en los trabajos. Sí. Y pasar a un puesto mayor significa ganar menos que el... Sí. Ahí se dan esas anomalías, como decía. Y cuando finalmente salía ese anuncio, en ese entonces tenía que ver con la modificación de los pisos desde los cuales se empezaba a tributar el impuesto a las ganancias, Sergio Massa decía, se terminó convirtiendo este impuesto con el correr de los años y con los valores de inflación que ya había en ese entonces en un impuesto al salario. Claro, tal cual. Sí. El salario conceptualmente no es ganancia, pero es cierto que puede haber un salario muy alto. Por eso hay quienes dicen que no tendría que existir este impuesto, que debería existir un impuesto a los altos ingresos, donde se mida la cantidad de ingresos, sea o no de salario, sea de salario o sea de una renta que tengas de una empresa. Entonces no tenés que estar discriminando si la persona es empleada o no. Si gana una determinada cantidad de plata, paga un impuesto. ¿Estuviste siguiendo la comisión de ayer de normas tributarias? Un poco. Porque se mencionó y se menciona constantemente el tema de una reforma integral impositiva, que cada vez que estamos cerca de un comienzo de un nuevo gobierno, un nuevo mandato, bueno, ya sabemos que con la baja del presidente Alberto Fernández de hoy va a haber un nuevo presidente, gane el partido que gane. Siempre se vuelve a mencionar el tema de una reforma integral impositiva que tenga todo el tema de ganancias, que ya tiene muchísimos asteriscos consagrados por distintas leyes. Y incluso este gobierno en Frente de Todos al principio hablaba de una reforma impositiva, después se termina conformando con leyes que modifican el sistema tributario y no de manera integral. Sí. Sí. Es difícil una reforma porque vos tenés que lograr no perder una recaudación de golpe que te impida funcionar, ¿no? Por eso los gobiernos, lo que se está hablando, y también el presidente de esta comisión que vos mencionabas, que es Martín Tetaz, tiene varios proyectos, y creo que en uno que tenía que ver, no sé si con reforma tributaria, con reformas laborales, hablaba de probar un año y revisar, cosas que no se suele hacer. Claro. Es decir, bueno, hagamos una ley que dure un año, revisamos los datos, o 1, 2, 3 años, y a partir de ahí vemos si funcionó o no. En el caso de tributario es complejo. De hecho, el expresidente Mauricio Macri bajó las retenciones el primer año y él mismo explicó en su libro que perdió una enorme cantidad de recaudación que no recuperó nunca. Claro. Bueno, son riesgos que se toman, lo que pasa que, digamos... Hay que ver el ciclo virtuoso que armás. Claro, y hay que ver también cuál es la hoja de ruta que tenés, que también es un poco lo que se viene señalando hace un tiempo, que se le viene pidiendo de distintos sectores a este gobierno, que es previsibilidad económica y un plan. ¿Cuál es el plan? ¿De dónde a dónde vamos? ¿Y quién maneja ese plan? ¿Quién es la cabeza de ese plan? Bueno, hablando... Digamos, no está directamente vinculado a esto, pero tiene que ver con la cuestión financiera y económica. Uno de los, lamentablemente, de los delitos que más ha crecido en el último tiempo y que además genera mucho caudal de dinero es el delito organizado, es el narcocrimen.
por lo menos las particularidades que tiene en nuestro país, según aprendimos en función de que distintos especialistas analizan cómo y qué buscan las bandas de narcotraficantes en nuestro país. Bueno, buscan sobre todo un rápido ascenso social. Es un negocio que es muy productivo, es un negocio entre comillas que es muy productivo. Después, lo que hacen con eso es rápidamente buscar cómo lavar todo ese dinero obtenido por el narcotráfico. Entonces, cuando se empezó a debatir toda la cuestión de la justicia vinculada a cómo vos podés ir a prevenir el delito, bueno, hay un ordenamiento que es de tipo educativo, otro tiene que ver con revisar cómo es la connivencia entre la policía y los delincuentes, qué pasa dentro del servicio penitenciario, etcétera, 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 y la modernización de la justicia, concretamente la justicia federal, que es la que atiende estos delitos, y más específicamente en Rosario y en las ciudades más afectadas, las que están en rojo vivo con esta cuestión. Pero hay otra pata del crimen organizado y que es cómo salís a desbaratar esas bandas y a quitarles poder. Y ahí finalmente el Congreso, ahora lo va a explicar Mauri mejor, empezó hace un tiempo, incluso antes que se diera la balacera con el al supermercado de Antonella Rocuso, a ver qué herramientas económicas se podían elaborar y qué control se podía elaborar desde el Congreso para atacar directamente los bienes obtenidos por el narcotráfico. Así que primero vamos a escuchar en este sentido la opinión del diputado Daniel Arroyo, que la dio ahí en la sesión, y Mauri tiene más información para compartir con nosotros. Creo verdaderamente importante tratar esta modificación de la ley sobre prevención y represión del lavado de activos. Creo que hay un consenso general, más allá que está claro que hay un punto en debate, sobre la necesidad del control del dinero, sobre la necesidad de una unidad de información financiera autónoma con capacidad para controlar todo lo que tiene que ver con terrorismo, con lavado de dinero, con contrabando, con trata de personas. Está claro también, y en este proyecto se avanza, para tomar gran parte de las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Yo de todo lo que se ha planteado, y no voy a repetir todo lo que han planteado los diputados preopinantes, he marcado la relevancia del registro de beneficiarios finales centralizados y la consideración de que el lavado de activos es de carácter transaccional, que hay distintas cuestiones, que hay una cadena, que hay dificultades ahí. Ahora, tratando de traducir esto a la vida cotidiana, es probable que sean pocos los argentinos que sepan qué cosa es la UIF, qué cosa es el GAFI, cuánto esto modifica o no la vida cotidiana. Tratando de vincular esto con la vida cotidiana, creo que este proyecto avanza sobre dos cuestiones centrales, varias, pero sobre todo dos que yo quiero marcar. Una es el combate al narcotráfico, que básicamente es el problema más crítico que tenemos hoy en los barrios en Argentina. La otra es el avance sobre los delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, que es en esencia uno de los temas que más preocupan a las familias en nuestro país. Lo que busca este proyecto, fortaleciendo la unidad de información financiera, generando condiciones para entender dónde está el financiamiento, dónde están las redes, cómo se llega a ese tipo de delitos, lo que busca es ir hasta la punta, es decir, cómo es que hay tanto narcotráfico en los barrios, cómo es que hay tanta gente que vende droga, de qué manera se financia, cómo sucede eso. Y lo mismo, cómo es que hay tanto circuito que apunta al abuso infantil, cómo se controla, cómo se financia, qué hay detrás de cada uno. Bueno, me parece que lo interesante que trae tanto lo que plantea el diputado Arroyo, que además fue titular de la cartera de Desarrollo Social, además de otras funciones y la experiencia que lleva como diputado, es poder mirar con lupa, ¿no? este delito y entender que requiere estrategias y políticas
muy particulares que no se puede equiparar lo que genera y lo que pasa alrededor del narcotráfico casi con ningún otro delito. Sí, tal cual, Meli, y lo que se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados y seguramente en breve va a ser tratado por el Senado, es una ley que lo que hace es reformar la legislación vigente para combatir, la palabra concreta es el lavado de activos, que es lo que hasta ahora estaba vigente, y se agrega la financiación al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, y acá tiene mucho que ver la letra que envían los organismos internacionales que ya vamos a ver que están atrás de esta legislación y a los cuales Argentina forma parte. Sigamos con las placas. Bueno, decíamos, el proyecto cumple unas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es ni más ni menos que el organismo que se encarga de estudiar qué legislación tiene cada país para combatir el lavado de activos. Como todos los organismos, si vos sos parte, decidís ser parte, bueno, también aceptás ser controlado, y en septiembre se realizará una revisión, o sea, van a venir técnicos del GAFI a decir, bueno, a ver Argentina, ¿qué está haciendo para combatir el lavado de activos? Y como está la legislación actual, si no se cumplen con las recomendaciones que de alguna manera se toman en este proyecto de ley, podría bajar la calificación. Esto tiene un efecto que no es inmediato, pero que sí es paulatino, que es ser un país donde el lavado de activos es algo sencillo, te impide la actividad económica en general, ¿no? Sobre todo la transnacional, teniendo en cuenta que estás así calificado por un organismo del que vos decidiste estar. Eso es lo que quiere evitar el gobierno con un proyecto que envió el año pasado y que fue aprobado con 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones. Juntos por el Cambio votó en contra, pero hay que decirlo, las ausencias en realidad hicieron posible que esta ley saliera, y acá está la pelea sobre la realidad y sobre los títulos. Para que no existiera el título de que un sector de la oposición, en este caso de Juntos por el Cambio, votó a favor, lo que hicieron es votar en contra y tener ausencias que ya estaban algunas previstas para que la ley saliera. Juntos por el Cambio tiene su proyecto, pidió reformas, pero como en tantas otras leyes, ellos querían que saliera esta ley antes, o una buena parte, Juntos por el Cambio, el PRO específicamente, que esta ley saliera antes que quedara la legislación actual, pero no querían expresarlo en el recinto y optaron por estas ausencias, ¿no? Dijiste, algunas ausencias estaban previstas y otras. Bueno, otras no, seguramente. Pero otras quizá se fueron cuando no podían votar a favor, como el miembro informante, uno de los miembros informantes de este proyecto, que fue Pablo Tonelli, en comisiones, no en el recinto del PRO. Pero bueno, son pasos de baile habituales que tienen que ver con esta pelea sobre la realidad y cómo comunicarla, ¿no? Sigamos con lo que son las placas sobre este proyecto. ¿Qué incluye la ley? Bueno, se modifica el Código Penal que sabemos está igual hace 120 años, más o menos, no, 110, 112, creo que de 1921, y lo que se hace todo el tiempo es modificarlo. En este caso se incorporan términos como el de aterrorizar a la población como un delito. Esto tiene que ver, sabemos, con la calificación de terrorismo que hay en organismos internacionales. Sabemos que acá no es habitual que haya una condena por estas cuestiones, pero se pide incorporar y se incorpora. Y también se reforma la ley vigente de lavado de activos, que se retocó hace 10, 12 años, actualizando las definiciones, ¿no? Actos virtuales, cambió el mundo, sabemos que hoy el lavado de activos tiene otros instrumentos, actos virtuales, actos terroristas, beneficiarios finales, o sea, quienes se benefician de una actividad económica hecha por una determinada sociedad, bienes y otros activos, porque se habla de bienes y a veces hay activos que no son bienes, con los que se puede lavar dinero y que no estaban contemplados. Parece que no, pero la terminología en la legislación penal termina siendo clave, ¿no? Sí. Sigamos con las placas. Bueno, también la Unidad de Información Financiera. Acá es uno de los temas, ya vamos a ver, de conflicto con la oposición. Este es el organismo que se encarga, el organismo local encargado de evaluar la información financiera para detectar casos de lavado. O sea, se está moviendo guita que no tiene que ver con una producción, por lo tanto se investiga. Es un organismo que está bajo la dependencia del Ministerio de Economía. El GAFI pedía que se le dé autonomía, se le da en los dos proyectos, o sea, en el proyecto aprobado y en el de la oposición, autonomía y autarquía funcional, pero hay algunas diferencias. En este caso, el proyecto que finalmente fue aprobado, se amplían las facultades, deberán presentar un informe ante el Congreso, ante la Bicameral de Investigación y Fiscalización de Organismos de Inteligencia, y se amplía la cantidad de sujetos obligados a informar. Esto es interesante porque a todos nos pasó alguna vez, o a muchos nos pasó, que no sé, una operación inmobiliaria, de pronto, bueno, tenés que informar
a ver si lavas plata, la gente se ríe ahí porque dicen, bueno, en definitiva sabemos que no, pero bueno, son los protocolos. Y resulta que hay otros instrumentos para lavar plata donde esos sujetos no están obligados a informar y lavan felizmente. Por ejemplo, según este proyecto, hay que sumar las aseguradoras, las personas humanas y jurídicas. Acá se armó un lío bárbaro porque salieron todos los colegios de profesionales a decir, no, pero yo no puedo estar, tengo secreto profesional, no puedo decir para quién trabajo. Bueno, entonces cualquier abogado la vaguita. Algo hay que hacer. O sea que se corrigió un poquito el proyecto para cumplir con el reclamo, pero lo está pidiendo el GAFI porque sabe que pasan estas cosas. Saben que un abogado dice, bueno, yo armé una sociedad, en realidad yo tengo secreto profesional, soy el abogado de tal sociedad, y entonces vaya a saber dónde fue el dinero, profesionales independientes, proveedores de servicios virtuales. A esta altura me parece que nadie puede dudar de que es una manera bárbara de lavar. Ya vamos a ver algunas otras cuestiones. Bueno, eso está incorporado a la legislación. La autonomía y la autarquía se da con esos ítems que decías así recién. No, se da... No como pedía la oposición. Que ahora vamos a ver lo que pedía la oposición. Claro, ahora vamos a ver lo que pedía la oposición. Declaran la autonomía y la autarquía, por lo tanto, tiene un presupuesto propio. Me parece que es una autonomía y una autarquía administrativa, pero sí bajo la órbita de economía en los dos proyectos. En la oposición lo que plantea es la selección de personal, ya lo vamos a ver. Bien. Amplía el proyecto aprobado las multas. Las multas habían quedado congeladas. 300 lucas de multa. Quieren ser los lavados por millones de dólares, pagás la multa y ya fue. Claro. Bueno, no solo que sube a 12 millones, sino que se va a actualizar. Es muy increíble que no lo hayan tenido en cuenta en el momento que hicieron esta ley, hace ya más de una década. Y se realizarán tareas de prevención al financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro. Lo que pasa es que debe ser, no imposible, pero debe ser uno de los delitos más difíciles de probar. Sí. Necesitas un delito precedente. Y ese es el gran lío que hay. Si vos entonces, por más multa congelada que vos tengas, debe ser realmente o sea, yo me acuerdo en su momento cuando Alconamon explicaba en una entrevista, digamos, cómo partía él con las investigaciones. Muchas veces son los periodistas a los que les llega, a los que nos llega esta sospecha o esta versión que alguien está lavando dinero con alguna operación. Y bueno, decía que llega de la manera más casual, digamos. No casual porque la fuente venga al azar a proveerte de esta información, pero que de repente estás tomando un café y levantás un poco y empezás a prestar atención y alguien se sienta en tu mesa y te dice, ¿te fijaste? No quiero dar... Yo me acuerdo cuál es el ejemplo, pero no quiero decir exactamente qué, pero digamos, es una sospecha y a veces es una obviedad que lo que está detrás de eso es un lavado de activos, pero es un delito que lleva mucho tiempo de probar y que además echa la ley y echa la trampa. O sea, el que es lavador de dinero no lo hace siempre bajo la misma tónica, va cambiando el lavadero. Claro, lo va cambiando. De eso se trata esta ley, de ir actualizándose. Recién decía que en otra época solamente era posible con un delito precedente tener caso de lavado, y entonces no conseguías nunca, porque una persona armaba un restaurante, lavaba guita ahí, y si vos no encontrabas el delito que lo había llevado a lavar plata ahí, quedaba el lavadero a la vista de todos sin que nadie pudiera intervenir. Ahora, con esta actualización de la legislación, ya la de 2010 y la de ahora, se puede tener instrumentos para dar con todo el circuito, que es un poco el objetivo, ¿no? Después está el caso de la serie Breaking Bad. Bueno, un lavadero. Que tenía... Cualquier venta de servicio, cualquier venta de servicio se presta a lavar plata. Pero espérate, que le empezó a dar, que en la serie el lavadero, el tipo empieza a generar mucha ganancia porque tenía un laboratorio de drogas. Sí. Y él era un hombre que venía de la ciencia, ser un académico, entonces él sabía cómo... Era un profesor de secundario. Por eso, venía de la academia, sí. Y tenía como mucho conocimiento sobre cuál debía ser la fórmula para lograr una droga exitosa. Adelante. Y termina buscando, digamos, como ya cuando el negocio era un éxito total de narcotráfico, dice, ¿qué es lo más obvio para lavar dinero? Y lavar, un lavadero de autos. Y le empieza a ir bárbaro con lavadero de autos. Encima ganaba mucha guita, pero blanca con lavadero de autos. Sí. Bueno, eso
puede hasta ser un problema. Es Porque que en esos casos era un problema. De hecho, hay una escena de la serie que decía donde la mujer le muestra toda la cantidad de dinero que había en un depósito del lavadero. Le dice, por esto hacemos lo que hacemos, que no era justamente lavar auto. Claro. ¿Qué más querés? Bueno, Sí. toda esa economía de servicios es proclive al lavado de activos. Por eso es muy interesante detectar el circuito financiero. ¿Qué tiene este proyecto también? Bueno, un registro único de beneficiarios finales. Venimos hablando de la necesidad de unificar información en temas de salud, en temas de educación. También para el tema de combatir el lavado de activos, se concentrará la información de todas las sociedades, de personas jurídicas y entidades contractuales del país. Habitualmente hay un registro público de personas jurídicas en cada provincia. Claro, vos vas cambiando el mecanismo de lavar, en caso que quieras hacerlo, en cada una de las provincias, y la Unidad de Información Financiera no tenía un registro nacional y tenía que ir pidiéndolo. Era realmente imposible. También se suman facultades a la Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos de Inteligencia y se crea un registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Atención. Este tema es importante. Criptomonedas. Maylina Fleiderman, si usted está muy interesada en este tema, se usan para lavar dinero. Porque alguien por ahí no se dio cuenta todavía, se usan para lavar dinero. Una moneda que se crea por fuera del sistema. ¿Qué otra cosa va a hacer que sacar dinero del sistema? A veces la publicidad internacional de este tipo de cosas lleva a un nivel de inocencia en los análisis que son tremendos. ¿Para qué otra cosa se va a usar? Bueno, decía la diputada Mónica Litza que Argentina tiene, dijo 90.000 millones de dólares, creo. 2 bancos centrales dando vuelta en criptomonedas, o sea, en plata negra. ¿No? Pero de particulares, digamos. De particulares, sí, obvio. En realidad de gente que no dice quién es. Claro. Pero son análisis informales, en realidad son estudios informales. Bueno, hay que crear un registro de servicios de activos virtuales para ver quién compra y quién vende estos activos que no están legalizados. Y si las personas dicen que necesitas criptomoneda porque la moneda se devalúe, podés hacer una lista, ganar las elecciones y, como pasa con algunos espacios políticos en Argentina, y promoverlo, que eso es sano. Ahora, eso de salir del sistema y explicar que el sistema no te conviene, imaginemos si todos pudiéramos hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, no me conviene que la mano esté para este lado, sino para otro lado, entonces doblo mal, o sea, no se puede. Por lo tanto, este proyecto de ley, por pedido de un organismo internacional, cuando un organismo internacional pide este tipo de cosas, a veces no se levantan ciertos sectores a decir, mirá cómo no nos dimos cuenta nosotros antes. Bueno, se va a tener un registro de servicios de activos virtuales. Sigamos con las placas. Veamos, por ejemplo, por qué la oposición, en realidad hubo un planteo de la coalición cívica, de Interbloque Federal, el UCR, de aprobar todo lo que vimos, no es que estaba en contra del proyecto, pero agregar 2 o 3 temas. Aclaremos esto, querían aprobar todo, pero querían agregar 2 o 3 temas. Por ejemplo, proponer que la UIF siga bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero para aumentar su autarquía, quienes sean designados como miembros de la Unidad de Información Financiera sean evaluados por una comisión ad hoc, como le llama, que sería integrada por miembros de la Corte, miembros del Ministerio Público, esto es la Procuración, Consejo de la Magistratura, el Banco Central, el Ministerio de Economía y la Cancillería. O sea, una comisión de personas inclusive ajenas al Poder Ejecutivo, porque creo que habría más jueces que funcionarios del Ejecutivo, porque son 2 de la Corte, 2 del Ministerio Público, 2 evaluaría, de la Corte, 2 del Consejo, 1 del Ministerio Público. 2 del Consejo que se eligen por 2 tercios que van a terminar siendo magistrados, que evaluarían quiénes pueden estar en el organismo encargado de combatir el lavado de activos. No está de acuerdo el oficialismo con este tema, cree que no se puede delegar, dijo Germán Martínez, ni en los grandes bancos, creo que hacía alusión a algunos directivos que tuvo la UIF en algún momento, ni en la justicia, lo que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Dijo que ningún país lo hace. La verdad tiene sentido que ningún país lo haga, porque tengamos en cuenta que hemos tenido en Argentina, yo pensaba, casos de narcotráfico con jueces involucrados y casos de lavado de activos. Y si la Asociación de Magistrados, que obviamente no representa a los jueces involucrados, sino al total de los jueces, pero se vería en esa situación, ¿no? De o los jueces de la Corte o los jueces del Ministerio Público Fiscal, de ver cómo estas personas tienen que después definir a quienes integran la UIF. Me parece, eso no pasó, el filtro del oficialismo, aún así la ley fue sancionada. También querían la oposición, veamos en la próxima placa que queda, también quería que la UIF pudiera querellar en las causas. Puede hacerlo, lo está haciendo. Martínez habló de 2.000 causas en donde ya está querellando. ¿Qué es lo que quería la oposición? Que diga expresamente, porque algunos jueces, como no lo dice la ley actual, no aceptan la querella de la UIF. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri se querellaron la UIF fue querellante en muchas causas de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner y
por ese lado, por ahí viene la demanda de Juntos por el Cambio, y no incluye la investigación a las ONGs, el planteo que finalmente no prosperó de la oposición, una cuestión que para el oficialismo, y creo que también para las recomendaciones internacionales, hay que averiguar, porque como son ONGs, no pasan los controles que pasan las empresas. Por lo tanto, es fácil que muevan dinero por fuera del circuito. Obvio. Bueno, la ley que finalmente se aprobó permite empezar a controlarlas más. Bien, bueno, vamos a ver entonces ¿qué efecto termina teniendo en definitiva todo esto que lo que pretende es terminar con la expansión de las bandas de narcotraficantes? Insistimos, tal como operan en nuestro país. Estos no son cárteles transfronterizos como uno puede ver incluso en las series, en las películas que retratan más bien la operatoria de las bandas en otros países de Latinoamérica. Acá estamos hablando de otra naturaleza, de otras particularidades y donde suele haber mucho poder involucrado para poder facilitar justamente el disimulo de la operación generada por parte del narcotráfico. Bueno, nos vamos a meter con otro de los temas y tiene que ver también con parte de lo que se aprobó en la última sesión y es poder mirar un poco más de cerca qué es lo que pasa con todo ese conjunto de jóvenes que sienten que por ahí muchas veces tienen que dejar sus estudios y su formación de lado porque tienen que dedicarse a colaborar económicamente en sus casas o porque son, de hecho, o porque muchas veces están frente a esa situación dilémica entre seguir formándose profesionalmente creyendo que eso les va a traer un futuro mejor y por ahí no tener el suficiente respaldo económico como para bueno, dejarse un tiempo libre para poder estudiar pensando en un futuro. Estamos hablando de las becas Progresar y Marcos tiene más información. Así es, Meli. Para completar lo que fue la sesión del miércoles, que dejó muchos temas, cerramos la semana con la media sanción a la creación del programa Progresar. En realidad, el programa Progresar ya existe. Lo que quiere hacer este proyecto de ley que se votó es crearla por ley al programa de las becas Progresar. Se hizo con 175 afirmativos, un negativo y 9 abstenciones. Aquí sí, el negativo de José Luis Esper, que fue el único que tuvo críticas fuertes contra el proyecto de ley, y 9 abstenciones mayormente o casi en su totalidad por la coalición cívica, los diputados de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio que se abstuvieron. Es un programa que ya existe desde 2014, el sistema de becas Progresar, creado desde el Poder Ejecutivo, y lo que busca este proyecto es que tengan estatus de ley para evitar que esto quede sujeto a decisiones de los gobiernos de turno. A pesar de que el gobierno de Cambiemos sostuvo con algunas diferencias a lo que fue la gestión del kirchnerismo y de los últimos años y del Frente de Todos, pero se sostuvo las becas Progresar durante el gobierno de Cambiemos, nunca se discontinuaron. De todos modos, lo que quiere hacer el oficialismo con esta medida de sanción y que tuvo el apoyo Juntos por el Cambio es que queden por ley. Es una iniciativa de la diputada Blanca Osuna del Frente de Todos, que es además la presidenta o que ha presidido la Comisión de Educación. Promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico-profesional, una de las claves las que busca apuntar el proyecto, y una que quede fijada, una transferencia monetaria estipulada por el Ministerio de Educación y que el pago esté a cargo de ANSES. ¿A quiénes correspondería, según esta ley? Jóvenes de entre 16 y 30 años, es decir, edad escolar de secundario y también universitario, con posibilidad de extenderlo incluso desde los 15 años hasta los 35 años, la posibilidad de acceder a las becas Progresar. Se deberá acreditar regularidad y permanencia en una institución educativa para recibir estas becas y además ser compatible con la percepción de todos los programas sociales, tarjeta alimentar, AUH, etc. Además, te fija un mínimo de ingreso familiar que deberán acreditar para poder tenerlo. El ingreso familiar que no deberá superar se fija en 3 salarios mínimos vital y móvil, 160.000 pesos por familia. Hoy es un número
bajísimo, ¿no? Casi de línea de pobreza. 2 salarios mínimos 3 salarios mínimos por grupo familiar. El espacio Progresar, tutorías y acompañamientos en las instituciones educativas también se crean a través de este proyecto de ley. Vamos a compartir algunas de las frases que dijeron los diputados en el debate ahora. Fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos, también otra de las claves, y el financiamiento, las partidas presupuestarias y los recursos del Fondo Fiduciario Progresar, que suelen estar dentro de los debates del presupuesto nacional todos los años aquí en el Congreso. Los montos van a estar también, lo que se destina al programa Progresar va a ser parte de discusión de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo Blanca Osuna en el recinto? Al terminar el 2015 teníamos adentro del programa casi 1 millón de estudiantes. En el ciclo gubernamental posterior, es decir, en el gobierno de Cambiemos, eso estuvo cerca de los 500.000 alumnos y hoy se está en 1.700.000 alumnos alcanzados por el Progresar. Esto es lo que quiere mantener a resguardo del oficialismo, este número que ha aumentado en los últimos 4 años. Siguiente frase. En este caso Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación del gobierno de Cambiemos. No es un subsidio, no es una asignación, es una beca que está atada a requisitos académicos objetivos que tienen que ver con el esfuerzo y las ansias de superación. Es mérito porque el sistema educativo es esencialmente meritocrático. Argumento por el cual busca mantener el discurso de austeridad en el gasto estatal que suele tener la oposición, para votar afirmativamente el proyecto de las becas Progresar. Y por último, Romina del Pla, que sabemos es docente del secundario. Con la cifra actual no se evita que los estudiantes sigan trabajando y abandonen la escuela. Es un pequeño acompañamiento. Faltan escuelas secundarias, el nombramiento de docentes y los docentes tienen que tener salarios acordes. Apoyado de la izquierda, obviamente con reclamos sectoriales. También hubo un discurso que me acuerdo que lo vi en el momento del debate, que es el de Dania Tabela, que también tiene desarrollo académico como profesional, que destacó que la educación suele ser un tema que va pasando por gobiernos con distintos hitos. Señaló a Sarmiento como el gran instalador de la educación pública en Argentina, a la Unión Cívica Radical por la reforma universitaria de principios de siglo. También destacó a Perón, eso se lo reconoció al oficialismo por haber instaurado la gratuidad en las universidades, y también señaló a Néstor Kirchner por haber sido el gobierno en el que se estableció la obligatoriedad en el nivel secundario. Es decir, la oposición acompañando al oficialismo en el tema de educación, y algunos diputados han resaltado que en materia de políticas de Estado la educación suele tener algunos hitos que no tienen bandería política. Es interesante porque estamos también frente a un fenómeno, un proceso muy complicado para describir. A solicitar una parte. Sí, señor, le damos el apartado de reglamento. Lo que usted diga, diputado. No, lo que iba a decir es que estamos en una situación donde sigue siendo muy preocupante el acceso a los primeros empleos por parte de los jóvenes que están ahí en esa situación tan compleja entre desarrollar y tener su propia familia, sostener ese hogar y querer convertirse en algún profesional o seguir algún oficio. Hace un tiempo, hablando del diputado Arroyo, un poco como lo conversábamos y lo charlábamos, esta cuestión, a donde él nos explicaba que independientemente de las dificultades económicas que pueda haber en cada uno de los hogares, sigue siendo, por suerte, yo suscribo también a lo que él dice, una idea que está bien extendida, que en nuestro país hay crédito para, digamos, que en nuestro país se le da crédito a las instituciones educativas y se apuesta a las credenciales educativas como una llave para tener un futuro un poco mejor. Nosotros seguimos apostando como país a la educación pública, y es de gran nivel, y muchas personas sí han logrado, obviamente en otra Argentina, con otro escenario, una promoción social gracias a haber estudiado alguna carrera. Sobre todo somos, me parece, todos
un poco hijos de esas generaciones. Pero obviamente con el correr de los años esto se volvió mucho más complejo, ¿no? Que independientemente de estudiar una carrera o de poder hacer un curso, de poder tomar alguna capacitación en algún oficio, no necesariamente se termina convirtiendo en una oportunidad de vida, y necesitan esas personas un impulso, un apoyo que no es de mucho dinero, también digámoslo, ¿no? Cuando hablamos de una beca Progresar, estamos hablando de planes con los que no... son una ayuda, que mejor que estén... Sí, un poco el proyecto vino porque hay muchas quejas sobre... O un dispositivo o algo, ¿no? Sobre incompatibilidad, más que nada de que con otros planes. Desde que el Fondo Monetario se empezó a hacer algunas revisiones, planteaba incompatibilidad o superposición de un plan con otro. Es complicado cuando la inflación hace que ni siquiera los salarios registrados alcancen para vivir, hablar de incompatibilidad, de que un plan sí, un plan no. Es complejo, en realidad. Sí. En tal caso se puede hablar de una revisión mayor de los planes y una revisión mayor del efecto que dan, ¿no? Sí, y por último también contarles, porque estábamos hablando de todo lo que fue aprobándose y una agenda más bien sanitaria, que es un poco por lo que bregaban muchos diputados y diputadas, ¿no? Que más allá de los desacuerdos o de la cuestión de que sea un año electoral, que se pueda seguir avanzando aunque sea en estos temas, también se aprobó el proyecto de ley de pubertad precoz, sí, claro, que intenta visibilizar esta condición que afecta en lo físico y en lo psicosocial a niños y niñas de entre 8 y 9 años, y el intento es que exista un acceso gratuito al diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces también hay una diferencia en cuanto a poder identificar qué es lo que tiene esa nena o ese nene, cómo se llama, según la cuna en la que nació. Entonces, que todos puedan tener la misma posibilidad para ese diagnóstico es muy importante. También es algo muy propio de esta época, es algo de lo que se habla desde hace unos años porque tiene que ver con la incidencia de la alimentación, muchas veces hormonada, y eso ha generado la alimentación y otras sustancias que niñas y niños lamentablemente hayan adelantado su desarrollo sexual, con todo lo que eso supone. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Llegamos. Que tengan lindo viernes, se quedan con el equipo del análisis, nosotros nos reencontramos el lunes. Chau, que estén muy bien. ¿Cómo le va?